Muchísimas bendiciones. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Espíritu Santo nos concede nuevamente de poder llevar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Palabra de Dios que realmente está en la capacidad de poder transformar la vida del ser humano, de poder transformar la vida del hombre, de la mujer. Así es de que agradecemos tu amable sintonía, nos sentimos muy felices, nos sentimos muy contentos de seguir predicando la palabra de Dios, de seguir predicando el reino de los cielos, de seguir anunciándole al mundo y a las naciones que Cristo pronto viene, que estamos viviendo tiempos finales, que estamos viviendo realmente los últimos días sobre esta tierra. Pronto seremos arrebatados y nos iremos con el Señor a gozar de las bodas del Cordero por una eternidad. Y hoy traigo un interesante tema, realmente un interesante tema. Pero vamos a orar primero para poderle dar gracias al Señor y poder buscar la dirección de Dios en esta oportunidad. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque podemos ver la luz de un nuevo día, podemos abrir nuestros ojos y lo que primero podemos decir es: bendito sea el nombre de Jehová. Señor, hoy nos ponemos en las manos de tu Espíritu Santo, que tu palabra corra, que tu palabra consuele, edifique, sane, liberte, que rompa yugos, que rompa ataduras, que rompa ataques, que los yugos se pudran a causa de la unción, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te estamos suplicando, Padre Santo, que hoy tomes el dominio y el control de las redes sociales, plataformas virtuales, Señor, y todos los medios y herramientas que tú has permitido para la promoción del reino de los cielos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, como dice el Salmo 147, verso 15, corre velozmente mi palabra. Y esperamos que así sea, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en las manos de tu Espíritu Santo y te suplicamos tu guianza y te suplicamos tu favor para esta oportunidad, Señor. Todo lo pedimos y lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada audiencia. Muy felices y muy contentos. Déjame decirte que el Espíritu Santo me permitió estudiar este tema y poderlo compartir, realmente poderlo compartir con toda nuestra amada audiencia y poderles edificar, poder servir de bendición a través de la palabra. El tema que el Señor me puso es: el despojamiento es el camino al propósito. Ojo, el tema es: el despojamiento es el camino o el vehículo para el propósito por el cual tú y yo hemos sido formados y hemos sido llamados. Muchas veces nos encontramos en la vida con que no encontramos el propósito. Muchas veces nos encontramos en la vida que no logramos entender para qué fuimos puestos sobre esta tierra. Y muchas veces estamos batallando y muchas veces estamos cuestionando y muchas veces le atribuimos despropósito a Dios y le decimos: Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Señor, me siento confundido, no lo entiendo. Señor, ¿por qué? Y muchas veces cuestionamos y muchos hasta han llegado a dudar del llamado, del propósito, del plan, en fin, una serie de situaciones que se van dando y que se van ahí acumulando. Pero realmente yo hoy quiero decirte que en Ministerios Propósito Eterno te ayudamos a encontrar tu propósito, porque Dios constantemente nos vive hablando, Dios constantemente vive arrojando su palabra. Yo te voy a decir algo: muchas veces cuando recibimos una palabra profética de parte de Dios, la recibimos con mucho agrado y que es como un bálsamo para nuestro corazón. Pero la Biblia dice que la palabra profética más segura, dice,
es la palabra de Dios. Entonces debemos de darle la cuantía, debemos de valorar la palabra de Dios. Y hoy Dios nos va a hablar a la luz de su palabra. Hoy Dios nos va a hablar a la luz de las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos entender. Es que mira, cuando nosotros entendemos el plan de Dios, entonces fluimos juntamente con el Espíritu. Lo que pasa es de que a veces queremos meter nuestro gusto personal, queremos meter lo que nosotros pensamos, a veces lo que queremos, a veces lo que nos conviene, inclusive a veces metemos nuestra agenda y a veces no es la agenda de Dios. Y entonces ahí vamos deambulando, ¿verdad? Ahí vamos. Por eso el pueblo de Israel desconoció totalmente el enemigo que les perseguía, porque era un enemigo de tipo espiritual. Y por eso hoy, amada iglesia, hoy ya no se trata de esto, de lo otro, de aquí, de allá y de estar perdiendo el tiempo. Se trata de que tú entiendas hoy todavía que tenemos tiempo, el propósito eterno por el cual estás tú acá. El propósito, por qué Dios permitió que nacieras en Guatemala, por qué Dios permitió tantas vicisitudes en tu vida, por qué tantas aflicciones en tu vida, por qué el camino escabroso en tu vida. Y hoy lo vamos a entender a la luz de la palabra. Yo realmente, primariamente, hubiera puesto en este tema la humillación, camino al propósito, pero estudiando la palabra me di cuenta que es necesario no solo la humillación, sino el despojarnos del viejo hombre. Si no nos despojamos del viejo hombre, no vamos a lograr alcanzar ese propósito eterno. Pero dejemos que la Biblia nos vaya aclarando todas las cosas. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, para poder encontrar el propósito eterno por el cual estamos sobre esta tierra, lo primero que tenemos que tener es valentía, gallardía, decisión, convicción, fe, esperanza para poder alcanzar ese propósito. Cuando uno tiene un propósito, y vamos a ver a la luz de la palabra ahí cómo los grandes hombres de Dios lo entendieron ese propósito y no se amilanaron, fueron fuertes. Y después lo dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11, cuando habla sobre los héroes de la fe. Dice, por la fe, dice, apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones. En fin, y ahí se lo dejo en el tintero para que usted siga estudiando. Pero ¿a dónde voy con todo esto? A lo que le quiero decir es que debemos de tener firmeza, decisión, convicción profunda. No una convicción de que para un mes. No. En el reino de los cielos se necesita una convicción profunda para siempre. Y eso nos lo enseñó Jesús. ¿De dónde cree que aprendí yo esto? De la personalidad de Jesús. ¿Usted quiere aprender la personalidad de Jesús? Bueno, le invito a que lea los 4 evangelios. Ahí están con diferentes facetas. Rostro de león. Mateo, rostro de león. Marcos, rostro de buey. Lucas, rostro de hombre, y Juan, rostro de águila. Ahí está la personalidad de Jesús, pero eso es para otro día. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51. Yo le voy a leer la edición Reina Valera porque me gustó esta edición Reina Valera 1960. Mire cómo dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba. Mire lo que dice: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aleluya. Mire la convicción que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Mire la humillación a la que Él iba a enfrentarse. No era nada fácil. Llevar la cruz, imagínese. Llevar la cruz desde donde se la pusieron que la cargara hasta el monte de la calavera, o el monte Gólgota, o monte Calvario, que es lo mismo, los tres.
Es lo mismo, mire, llevar esa cruz. Mire, fue una humillación. Y ahí Él se despojó de todo. Pero logró el propósito. Porque mire, cuando Jesús murió y exclamó y dijo, consumado es, Satanás, dice que mire, se oscureció el cielo y Satanás dijo, aquí se acabó todo. Pero no fue así, porque al tercer día venció a la muerte, venció a los principados. Y le invito a que lea Colosenses 2, 13 y 14. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Los avergonzó, dice otra edición, públicamente triunfando sobre ellos. Y mire, nos dio el glorioso pacto de la resurrección. Ahora somos ministros de la resurrección. Ahora estamos sobre mejores promesas, dice el libro de los Hebreos. Aleluya. Mire, de veras, hoy estamos con todo lo mejor. Como dicen allá afuera, ¿verdad? Con tecnología de punta. Y así es. Entonces, mire, Jesús tuvo una convicción sabiendo que iba a ir. Mire, que dice aquí, cuando se cumplió el tiempo, dice, mire, en el que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aleluya. Entonces, mire, hoy, hermano, lo que yo le estoy tratando de decir en esta oportunidad y a toda nuestra querida y amada audiencia, es de que tenemos que afirmar el rostro. Usted no se puede achicopalar, no se puede amilanar ante los embates del enemigo, que no han sido fáciles. Mire, Satanás ha querido destruirnos, ha querido botarnos, ha querido mover sus piezas, ha querido hacer cualquier cosa, pero afirmamos el rostro y hemos comprendido el propósito eterno para el cual fuimos llamados. Entonces, por eso es importante. Aquí sería, también podríamos decir, el despojamiento, el camino a la cosecha. El despojamiento, camino, como está de moda ahora, ¿va? Camino a la recompensa. Entonces, realmente le digo, podríamos utilizar esos términos, pero realmente le digo, mire, a Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Será que tú estás afirmando tu rostro para enfrentar los embates del enemigo? ¿Será que estás con convicción todavía después, pasados de 5, 10, 15 o no importa los años que tengas de bregar en el reino de los cielos? Entonces es bien importante que nosotros comprendamos esto, porque entonces así vamos a comprender y entender. Son dos cosas diferentes. Comprender y entender, mire, son dos cosas diferentes. Lo que el apóstol Pablo enseñó ahí, mire, en el capítulo 2, versículo 6 del libro de Filipenses. Los estudiosos de la Biblia acá le llaman la kenosis de Cristo, que fue la humillación. Ahí hay 7 pasos. Pero ese tema lo vamos a dejar para otra oportunidad. Ahí, mire, ahí los estudiosos le llaman la kenosis de Cristo. Y realmente ahí está. Pero mire, hoy me quiero concentrar y compenetrar en el despojamiento que tuvo Jesús. Filipenses 2:6, Reina Valera 1960, dice, el cual, dice, mire, refiriéndose a Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Otra edición dice, se humilló. Sí, pero aquí me gustó la Reina Valera 60 porque dice, sino que se despojó. Muy ad hoc al título del tema, ¿verdad? El despojamiento, el camino al propósito, o el despojamiento, el camino a la recompensa, al galardón. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, mire, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ojo acá con esto. Verso 10.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Entonces vea esto, cómo Jesús entendió perfectamente bien el propósito eterno, el plan eterno de Dios, el plan por el cual Él fue diseñado. Mire, y vino a esta tierra. Eso lo visualizó el profeta Isaías, lo visualizaron los profetas. Pero mire, el profeta Isaías, con una tremenda envergadura profética, con un alcance muy puntual. Mire, el profeta Isaías, de veras, es el que mejor describe con mayor amplitud desde el nacimiento, el nombre, el padecimiento y todo lo concerniente a la vida del Mesías. Entonces, mire, aquí en Filipenses dice que Jesús, mire, se humilló a sí mismo. Entonces, queridos hermanos, ¿a dónde quiero llevarlos en esta tremenda reflexión? Es que no puedes, número uno, abandonar el proceso. Número dos, debemos de entender el proceso de parte de Dios, porque es un proceso, es un propósito. Y entonces yo inquieto, mire, me fui al diccionario de la RAE, Real Academia Española. Y entonces fui a buscar qué significaba propósito, ¿verdad? O proceso. Porque mire, la mayoría de veces nos ha costado entender el proceso divino de parte de Dios en nuestra vida. Y ahí andamos deambulando y perdemos el tiempo. Pero yo le quiero decir algo, hermano. Aún esa pérdida de tiempo por nuestra inmadurez o por nuestra falta de entendimiento, de comprender a Dios, Dios lo tiene regulado y contemplado. Y entonces veamos esto acá. Sinónimos del proceso o el significado de la palabra proceso. Entonces vea, hermano, mire, yo me fui al diccionario y el diccionario dice que un proceso es, número uno, es un curso. Es un curso. O sea, como que usted estuviera cursando una materia. Eso quiere decir de que usted debe de ganar, no trocitos de fe 1, no parvulitos 1, no mate, física, química. Y ahora los patojos ya no dicen la palabra completa, sino dicen biología. Sí, está bien y no deje de ganar esas clases. Pero le voy a decir algo. Usted tiene que pasar por la universidad del despojamiento. Yo le he llamado la universidad del desierto. Porque en el desierto es donde, mire, somos humillados, somos despojados. Y en el siguiente ejemplo que le voy a poner, ahí nos vamos a dar cuenta perfectamente bien de lo que le estoy diciendo ahorita. Pero mire, número uno, dice el diccionario, es un curso. Usted tiene que cursar, ¿verdad? Despojamiento 1. Así como hay mate 1, mate 2, mate 3, conta 1, conta 2, conta 3. Pues igual en el reino de los cielos hay curso 1 de despojamiento, curso 2 de despojamiento, curso 3 de humillación, curso 4. Y mire así, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios no es estacionario, Dios es evolutivo. Dios te quita esto, pero te da esto. Te quita esto, pero te da esto. Dios es un Dios que no está ahí estancado como unas aguas estancadas. No, Dios es un caudal. Dios es un río caudaloso que fluye en todas las naciones y fluye su espíritu. Pero tenemos que pasar ese curso. Curso de humillación, curso de despojamiento, curso del nuevo hombre. Sigue diciendo el diccionario, es desarrollo. El proceso te va a hacer desarrollarte. El proceso te va a hacer crecer. La tribulación te va a hacer crecer. El desarrollo, tenemos que desarrollar el nuevo hombre que hay en nuestro interior. Pero dice aquí que significa curso, desarrollo. Sigue diciendo el diccionario que dice es curso, desarrollo, evolución, fase,
marcha, sucesión, transcurso, procedimiento, tratamiento, mecanismo, técnica. Mire todo lo que dice el diccionario acerca de lo que es un proceso de parte de Dios. Y nosotros muchas veces decimos, ay Señor, no sé, no entiendo tu proceso. Pero no hemos entendido y no le hemos sacado el extracto a ese proceso. Yo te voy a decir algo, queridos hermanos. Si no entendemos el proceso, lo único que nosotros hacemos es alargar la estructura, alargar la modelación, alargar el tiempo. Y Biblia para soportar lo que te estoy diciendo. Mire, la experiencia que pasó con José. Mira, José, Dios le dio, estando en la cárcel, José le dijo al panadero, tú vas a morir. Y al copero, Dios me mostró que tú vas a ser restituido en tu puesto. Y mire cómo José atrasó el plan de Dios. Y es que así nos pasa a nosotros. A veces atrasamos la modelación, la estructura, el proceso de parte de Dios lo atrasamos. Y la Biblia ahí registra. Mire, que viene José y le dice al copero, el rey te va a volver a mandar a llamar y vas a ser restituido en tu puesto, le dijo. Y cuando estés ahí, mire, cuando estés ahí, acuérdate de mí, le dice José, fíjese. Y mire, la Biblia dice, hermano, ahí, mire, que el sueño que había tenido José y la palabra profética que le estaba dando José se cumplió al pie de la letra hasta la restitución del puesto. Pero ahí dice que el copero se olvidó de José y pasaron 2 años más. Como dicen en mi pueblo, 2 years. 2 años más. José atrasó el proceso de Dios. Amada audiencia, no atrasemos el proceso de Dios. No atrasemos el proceso de Dios. Ahí actuó la fuerza humana. Ahí intervino el intelecto de José. Ahí quiso meter las manos José. Y mire, a los grandes siervos de Dios les pasó y a nosotros nos sigue pasando muchas veces. Veamos otro ejemplo. David, mire, cuando iba a pelear contra Goliat. Mire, Saúl viene y le pone la gran armadura. Es un tipo de la fuerza humana. ¿Y qué dijo David? No, yo no puedo pelear con esto. Y boom, 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 se quitó la armadura. Y dice que agarró 5 piedras. Ahí le invito a que usted escudriñe la palabra de Dios. Muchos le dan la aplicación a las 5 piedras, a los 5 ministerios, y están en lo correcto. Pero vámonos un poquito más allá. ¿Sabe por qué David escogió 5 piedras? Porque eran 5 gigantes a los que había que matar. Y eso lo dice, ahí lo dice el libro de Crónicas. Crónicas. Pero lo invito a que usted estudie un poquito más la palabra. Pero bueno, entonces ya entendimos lo que literalmente es un proceso. Entonces, hermano, lo que tú estás pasando es un proceso. Esa lucha, esa enfermedad, eso que tú has llamado, que te ocasiona cierta incomodidad, es un proceso. Pero debemos de aprender a pasar los procesos. Y ahorita me estoy recordando, hace algún tiempo el Espíritu Santo me permitió dar un tema que se llama las bondades del desierto. Es que estar en el desierto no es fácil. Pasar el desierto es complejo, es complicado. Pero el desierto tiene sus bondades. El desierto tiene sus bondades. Y entonces hay que entender también cuando estamos en un proceso. Mire, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Yo le cambiaría ahí, bueno, no puedo cambiar ninguna palabra que está escrita porque hay una maldición para los que quieren cambiar la escritura. Pero yo cambiaría el término y en lugar de decir, y fue llevado por el Espíritu al desierto, yo le pondría, ejemplificando el tema de hoy, y fue llevado por el Espíritu al proceso del desierto. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ahí Jesús, mire, dice que ahí fue tentado, pero ahí fue a dar testimonio
de que realmente se puede llevar una vida, porque ya lo vimos en Filipenses, dice que se humilló como y tomando forma de hombre, dice. O sea, Jesús fue tan humano como usted y como yo. Jesús se cansaba, dice Jesús cansado del camino. Jesús se durmió, Jesús tuvo hambre. Jesús pidió servicio a domicilio. Lea ahí el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Bueno, pues no dice ahí servicio a domicilio, ¿verdad, hermano? Pero dice que mandó a los discípulos a comprar comida. Ese era el servicio a domicilio en ese entonces. Vea esto, Jesús fue tan humano como usted y como yo, pero fue llevado por el Espíritu a un proceso en el desierto. Ahí fue tentado, por eso lo titulan los evangelios, la tentación de Jesús. ¿O acaso usted no ha sido tentado, hermano? Si usted no tiene tentaciones, hermano, preocúpese. Pero quiero que vayamos a un ejemplo maravilloso, muy, muy peculiar. Acompáñeme al libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a hablar de cómo Moisés entendió el proceso eterno, el proceso divino, el proceso, mire, que marcó la historia del pueblo de Israel. Amada audiencia, querido hermano que me estás escuchando, tú y yo somos llamados a marcar la historia, a ser protagonistas, no espectadores. Dios no nos llamó a ser espectadores. Dios nos llama a que seamos protagonistas, a que seamos promotores, no conspiradores. Aleluya. Entonces, veamos cómo Moisés, mire, capítulo 3, verso 1 en adelante, Biblia de las Américas. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Verso 2, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Ojo, ahí cae, mire, el fuego primigenio de parte de Dios. Y usted sabe que la zarza ahí es un tipo del Espíritu Santo. Mire, ahí se estaba ardiendo y no se consumía. Porque después esa misma figura, después la vemos ya en el libro de los Hechos, cuando, mire, en el Pentecostés y se derrama el Espíritu Santo. Por eso le digo que ahí la zarza es una figura del Espíritu Santo. Verso 3. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí. Quita las sandalias de los pies. Ahí está el despojamiento. Ahí principia el despojamiento. Mire, viene Dios y le dice, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado, tierra santa. La otra edición, la Reina Valera 1909, dice, porque el lugar que pisas santo es. Aleluya. Entonces, mire, hermano, aquí viene el despojamiento. Mire, lo primero que Dios le pidió a Moisés, despojarse de las sandalias. Y le dice, no te acerques aquí. Quita las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado, tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor le dijo, ciertamente, ojo acá, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Mire, hermano, qué lindo. Mire, qué lindo. Porque aquí viene y se le apareció, ¿verdad? Dios. Y lo primero que le dijo, no le dijo, bienvenido hermano Moy, usted será el caudillo, usted será el libertador del pueblo de Israel. No le dijo eso. Dijo, lo primero que le dijo es, despójate, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas santo es. Estás parado en tierra santa. Aleluya.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es despojarnos del viejo hombre. No podemos, mire, la razón es el vehículo que nos lleva a la rebelión. La razón es el vehículo que nos lleva. No, es que yo tengo la razón, es que yo soy así, es que yo pienso así, es que si yo estuviera en su lugar, Ay, hermano, mire, mucha gente con esa razón arreglan la iglesia en 5 minutos, arreglan el país en 5 minutos. Si yo fuera el presidente, yo haría esto. Ay, hermano, mire, eso mejor ni lo diga. Al presidente, solo para saber dónde está parado, le lleva 6 meses. 6 meses. Aquí todavía vendedores de sueños todavía nos dicen, en 100 días van a ver los cambios de mi gobierno. Dice, ay, mejor ni hablemos de eso. A un presidente acá en nuestro país le lleva 6 a 8 meses conocer dónde está parado. No digamos empezar a trabajar. Entonces, hermano, mire, aquí lo primero que hay que hacer es despojarse del viejo hombre y de la razón. Yo tengo la razón, ¿verdad? Es que arreglan el país en 5 minutos, arreglan la iglesia en 5 minutos, ¿verdad? Si yo fuera el apóstol, si yo fuera el pastor, yo haría esto, yo haría aquí, yo haría allá, yo haría aquí, sí, arregle. No, hermano, perdóneme, no es así. Dios no trabaja así. Dios trabaja a través de modelos divinos. Dios trabaja a través de procesamientos divinos. Cuando Dios llama a un siervo, hablo de los originales genuinos, no de los autonombrados. De esos abundan un montón. A cada rato salen como de la poporopera, puros poporopos. No, de esos no. Hablo del modelo divino que está en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Ahí está el modelo, pero no me voy a meter a hablar de ese modelo. Lo que le quiero decir, hermano, es de que Dios trabaja para que Dios llame a alguien a un ministerio primario. Hermano, primero lo procesa, primero lo estructura, lo moldea, lo prueba, lo pone como saeta bruñida, dice el profeta Isaías, para después, mire, ser lanzados y pegar en el blanco. Dios nunca se equivoca, hermano. A veces nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Nosotros los ministros nos equivocamos, ¿verdad? A veces nombramos a personas y nos equivocamos. Por supuesto que sí. Pero Dios no. ¿Me entiende? Entonces, realmente ese despojamiento, esa apertura de entendimiento, es que muchos creen que Dios tiene talla única. Qué triste fuera, ¿verdad, hermano? Dios no tiene talla única. Dios llama, Él es Él mismo dio, dice, ¿verdad? Y a algunos no les gusta. Ay, a ese ya lo nombraron pastor. Ay, a ese ya lo nombraron apóstol. Ay, a ese ya lo nombraron. Hermano, es Dios. Él dio. Biblia para soportar lo que le estoy diciendo. Efesios 4, 11, 10 y 11. Y Él mismo dio, dice, Él mismo. El que llevó cautiva la cautividad subió y dio dones a los hombres. Y Él mismo dio, dice Efesios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 ministerios están vigentes hoy. Hay falsos, 5 también, ¿va? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, hermano. Pero entonces, mire, regresando acá, mire, hermano, Moisés encontró eso y Dios le empezó a hablar, ¿verdad? Y entonces, mire, el proceso de Dios empieza con el gran siervo de Dios, Moisés. Y mire, qué tremendo, hermano, qué tremendo, porque realmente Moisés empezó, mire, a asimilar ya en serio el llamado de Dios. Porque mire, se le aparece Dios en la zarza. Aleluya, se le apareció Dios en la zarza. Y que no fue nada fácil. No fue nada fácil para Moisés. Pero mire, ¿desde dónde empezó la modelación y la estructura para Moisés? Desde que nació. Porque desde que nació, mire, Faraón quiso matar a los niños. Faraón quiso matar a todos los niños. ¿Y qué pasó? Viene Dios
y dice, con que Faraón quiere estorbar mi plan, ok. Iban a matar a todos los niños pequeñitos. Y entonces viene Dios y dice, bueno, el mejor lugar para esconder a mi siervo Moisés es en la casa de Faraón. Y entonces, mire, le habla a la madre de Moisés y calefatearon con madera de mimbre, calefatearon ahí una barquita o un Moisés, como le llaman, ¿verdad? Por eso le llaman Moisés. Va, y lo meten en una cunita ahí bien calefateada, pum, pusieron a Moisés y lo metieron en el río Nilo, se fue. Pues y un día salió la esposa de Faraón con todas sus doncellas a darse un baño, ¿verdad? Y estaba ahí bañándose cuando de repente vio a Moisés con toda la gracia que tenía Moisés. Ya, tan lindo el nene, dijo, a ver, démenlo, yo lo voy a criar aquí. Y mire, Moisés fue criado con un espíritu egipcio, con una cultura egipcia. Hay una figura muy similar con Timoteo, porque Timoteo, mire, de madre judía, pero de padre griego. ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo con Timoteo? Circuncidarlo. Y al circuncidarlo, ¿qué es? Despojarse de ese espíritu griego. Y entonces, mire, viendo esta aplicación y esta analogía, entonces lo primero que hizo Dios, mire, fue formar a Moisés ahí, con esa enseñanza, digámoslo así, egipcia, porque estaba en la casa de Faraón, ¿verdad? Costumbres faraónicas. Y entonces después viene Dios y llama a Moisés aquí en el capítulo 3, y en el plan de Dios dice, ok, primero te tuve que meter ahí a la casa de Faraón para esconderte. Ahora viene mi plan, y lo llama a través de la zarza. ¿Y cuál era el plan? Quitarle todo el espíritu egipcio que había sido formado. No sé si le suena a usted muy parecido, mi querido hermano, pero vea esto, muy significativo y de mucha enseñanza para nosotros. Tenemos que despojarnos de costumbres faraónicas. La iglesia hoy, perdóneme con todo respeto, no quiero patear espinillas ni machucar callos, pero la iglesia está babilonizada. A la iglesia hay que desbabilonizarla. Número 2, tenemos que despojarnos del espíritu griego. ¿Cómo? Circuncidándonos. Físicamente ya no, porque el libro de los Romanos dice claramente que es judío, no el que lo es en la carne, sino el que lo es en el interior. A nosotros nos tiene que ser quitado el prepucio, nos fue quitado el prepucio del corazón para poder recibir a Cristo. Miren, muy enriquecedor, y todo se concatena una cosa con otra. Aleluya. Entonces vea esto, el plan, el proceso de parte de Dios en la vida de Moisés fue algo tremendo, porque lo primero que le pidió Dios fue, mire, despojarse, quítate. El caminar que tenía Moisés no era apto en ese momento para estar delante de la presencia de Dios. Por eso es de que el profeta Isaías dice, bienaventurados son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Aleluya. Ahora, ¿hacia dónde corren tus pies? ¿Será que corren a la casa del Señor? ¿Será o corren a otro lado? ¿Hacia dónde corren tus pies? Y por eso las sandalias, tipo del despojamiento. Alabado sea el santo nombre del Señor. Aleluya. Y entonces, queridos hermanos, Moisés, cuando mira la zarza y mira, dice, voy a ir a ver qué está pasando ahí. Y entonces en el plan de Dios, viene Dios y dice, bueno, ya estás logradito, hermano Moisésito. Entonces ahora te tengo que quitar ese espíritu faraónico, ese espíritu griego. Vamos al desierto. Mire, hermano. Entonces ahora, por favor, queridos hermanos, necesito que nos traslademos nosotros bíblicamente también al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22 en adelante, porque ahí vamos a centrarnos en esta oportunidad. Capítulo 7, versículo 22 del libro de los Hechos. Voy a leerle la edición Palabra de Dios para Todos. Dice así, Moisés fue educado, mire, y me gustó esta edición porque nos amplía el panorama de mejor forma. Mire pues,
Hechos 7:22, palabra de Dios para todos. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, mire, y llegó a ser un hombre poderoso, tanto en sus palabras como en sus hechos. ¿Qué tal? Verso 23. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus hermanos israelitas. Vio a un egipcio maltratando a uno de nuestro pueblo y él lo defendió, golpeando tan fuerte al egipcio que lo mató. Mire, usted se recordará, y si usted regresa un poquito allá al libro del Éxodo, se va a dar cuenta que Moisés viene y ¡racatán! Le hizo la llave del diácono a ese egipcio y lo mató. O sea, le apretó el cuello y lo mató. Y fíjese que vea esto, porque mire los planes de Dios, y ahí hubo alguien que vio eso, esa acción. ¿Y sabe quién fue el que lo vio? Num. Num es el nombre de este esclavo que estaba ahí y vio a Moisés. Y entonces viene Moisés y lo hace su siervo. ¿Y sabe quién fue Num? El papá de Josué. Entonces el papá de Josué, pero mire todo el plan de Dios. Ahí Dios ya sabía que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida con todo el procesamiento, hermano. Con todo lo que alcanzó Moisés, no entró a Moisés a la tierra prometida. Y ese varón que vio a Moisés matar al egipcio, lo iba a delatar con Faraón. Pero si lo hubiera delatado, se arruina el plan de Dios. Y mire, vino Moisés y absorbe a Num y lo hace su esclavo, lo hace su siervo. Y después Num lo trató tan bien que Num no se quiso ir de la casa de Moisés y se horadó la oreja, porque esa era la costumbre y era la ley, que si un esclavo por el amo, cuando después de 7 años él quedaba libre, pero si el amo lo había tratado bien, el esclavo se horadaba la oreja y se quedaba dentro de la familia. Y Num no se quiso ir. Plan de Dios. Nace Josué. Imagínese de un esclavo. Y Josué es el que introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero esos son otros 20 pesos. Eso se lo dejo ahí para que también usted se inquiete un poquito y vaya a estudiar la palabra y escudriñe un poquitín también. Aquí me interesa saber el proceso de Moisés. Mire, entonces dice, cuando Moisés, verso 23, tenía 40 años, decidió visitar a sus hermanos los israelitas. Vio a un egipcio maltratando a uno de nuestro pueblo y él lo defendió golpeándolo tan fuerte al egipcio que lo mató. Oiga esto. Verso 25, Moisés pensaba que sus hermanos israelitas entenderían que Dios los iba a liberar por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Es que mire, hermano, Moisés como era un guerrero egipcio, por eso ahí dice en el verso 22 que había sido educado en toda sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso. O sea, Moisés fue un guerrero, sabía guerrear. Va a pensar usted que... Pero cuando Moisés llegó, pensó que era Rambo, pensó que era Van Damme, pensó que era Chuck Norris, ¿verdad? Y empezó ahí a golpear a este egipcio y pensó que él era, ¿verdad?, el non plus ultra. Pero mire, ahí dice el verso 25. Pero ellos no lo entendieron. Sigamos con la lectura. Al día siguiente vio a 2 israelitas peleando y trató de que hicieran las paces. Hombres, ustedes son hermanos, ¿por qué se están haciendo daño? Verso 27. Pero el que estaba peleando con su vecino empujó a Moisés y le dijo, ¿quién te puso como nuestro juez y gobernador? La otra edición dice, ¿quién te puso como nuestro jefe? Dice, fíjese, imagínese. Verso 28. ¿Quieres matarme como ayer mataste al egipcio? Cuando Moisés escuchó esto, mire, escapó y se fue a vivir a tierra de Madián como extranjero, donde tuvo 2 hijos. Paremos aquí.
Entonces, queridos hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Moisés ahí, todavía no había entendido el proceso al cual Dios le había llevado. Moisés no lo había entendido. Y realmente así nos está aconteciendo a veces a nosotros. Mire, ahí Moisés pensó que, mire, que matando al egipcio él iba a demostrar que era Van Damme. O se iba a sentir así, tan poderoso, tan fuerte. Fuerza humana, intelecto humano, la razón. Mire, y ahí no concretó nada. ¿Sabe a quién le pasó así también? Pero eso lo vamos a ver más adelante. A Pablo. Pablo, acabado de convertirse, empezó a predicar. ¿Sabe qué le dijo el Espíritu Santo? Cállate, Pablo. Y se empezaron a burlar de él. Pero bueno, sigamos acá con Moisés. Entonces, ¿qué pasó aquí, queridos hermanos? Moisés no había entendido el plan de Dios, y probablemente tú que me estás escuchando, probablemente así nos ha pasado, que nosotros queremos hacer esto, tenemos el ímpetu, tenemos esto y queremos aquí y queremos hacer allá, y que si Dios me pone por aquí, y que si Dios, pero estamos desconociendo el proceso original de parte de Dios. Y por eso es de que hemos deambulado, por eso es de que nos ha costado, por eso es de que hemos alargado ese proceso. Porque no hemos entendido como Moisés. Y muchas veces, hermano, y también no vaya a pensar que es fácil, hermano, porque no lo es. No es fácil entender a veces los procesos de Dios, nos cuesta. A mí me ha costado entender el proceso de Dios. En mi vida cuesta entenderlo, como estos grandes hombres de Dios. Pero en medio de todo, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y mire, nada se le escapa a Dios. Ni llega tarde, ni llega después, no. Nada. Dios llega en el momento puntual que nosotros lo necesitamos. Pero entonces sigamos acá, porque mire, esto es bien importante, bien interesante. Entonces viene uno y le dice, ¿quieres matarme como ayer mataste al egipcio? Cuando Moisés escuchó esto, escapó y se fue a vivir a la tierra de Madián como extranjero, donde tuvo 2 hijos. Sigamos con la lectura, porque mire, pues ahí Moisés pensó que él iba a ser el libertador y que él iba a poner orden, y cuando aquel estaba golpeando, lo desnucó y lo dejó muerto. Cuando aquellos 2 estaban discutiendo, fue a quererlos hacer las paces, dice. Pero sigamos con la lectura, porque mire lo que pasó. Verso 30, versión palabra de Dios para todos. Después de 40 años, dice, Moisés estaba en el desierto. O sea, ¿qué le digo aquí, hermano? Mire, Moisés tuvo que haber sido llevado 40 años. Y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. Verso 30 del capítulo 7 del libro de los Hechos. Lo habla también el libro del Éxodo. Después de 40 años, Moisés estaba en el desierto, cerca del monte Sinaí, cuando un ángel se le apareció en las llamas en un arbusto que ardía. Aquí lo está recapitulando lo que ya habíamos leído en el libro del Éxodo. Pero estamos en el libro de Hechos. Aquí lo están anunciando ya los apóstoles. Mire, Moisés se asombró al ver esto. Entonces se acercó para ver mejor y oyó la voz del Señor, que le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mire, pero aquí hay algo importante, porque ya en el libro de los Hechos dice, Moisés estaba temblando y sintió tanto temor que ni se atrevía a mirar el arbusto. Aquí esta edición Palabra de Dios para Todos dice arbusto. Allá la otra edición que leímos decía la zarza. Entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada. He visto que mi pueblo está sufriendo mucho en Egipto. A ese mismo Moisés, mire aquí el apóstol ya hace referencia, a ese mismo Moisés que rechazaron cuando le dijeron, ¿quién te puso como nuestro juez y gobernador?
Dios lo envió para ser el gobernante y libertador por medio del ángel que envió en aquel arbusto. Mire, así que Moisés sacó al pueblo de Egipto, hizo señales milagrosas en Egipto, en el Mar Rojo y luego en el desierto durante 40 años. Yo quiero que tome nota, porque si usted se dio cuenta, en el verso 30 habla de 40 años y en el verso 36 habla de 40 años. ¿Verdad? Entonces, queridos hermanos, fíjese que la modelación y la estructura de Moisés no fue fácil para que él lograra entender ese proceso divino. No fue fácil, queridos hermanos. No fue fácil. 40 años en el desierto para quitarle los vestigios de la vieja naturaleza, quitarle el vestigio de esa humanidad tan fuerte. Y mire, como así fue criado, y ya lo leímos, mire, se lo vuelvo a leer ahí. Se lo vuelvo a leer. Hechos 7:22 dice, Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso, tanto en sus palabras como en sus hechos. Y de ahí empezó la estructura. Pero mire, leímos el verso 36. Sigamos con la lectura ahí en el libro de los Hechos, 7:37. Es el mismo Moisés que les dijo a los israelitas, Dios dará un profeta que vendrá entre ustedes mismos. Será como yo. Es el mismo Moisés que estaba con nuestros antepasados en la reunión que hubo en el desierto. Él también estuvo con el ángel que le habló en el monte Sinaí. Moisés recibió enseñanzas que dan vida y nos la dio a nosotros. Pero nuestros antepasados no le hicieron caso a Moisés, lo rechazaron y prefirieron estar de nuevo en Egipto. Le dijeron a Aarón, haz para nosotros dioses que nos guíen, porque no sabemos lo que pasó a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron un ídolo parecido a un becerro y le ofrecieron sacrificios. El pueblo estaba muy feliz por lo que habían hecho con sus propias manos. Pero Dios se volvió contra ellos, los abandonó, los dejó adorar al sol, a la luna, a las estrellas. Como dice en el libro de los profetas, pueblo de Israel, durante 40 años ustedes no me trajeron ofrendas ni me ofrecieron sacrificios en el desierto. Al contrario, cargaban la carpa para alabar a Moloc, a la imagen de la estrella del dios de Refán. Estos fueron los ídolos que ustedes mismos hicieron para adorar. Por eso yo los enviaré más allá de Babilonia. La carpa sagrada estaba con nuestros antepasados en el desierto. Dios le dijo a Moisés cómo hacer esa carpa y él la hizo según el plan que Dios le mostró. Paremos aquí. Mire, hermano, realmente, ¿qué pasó aquí? Mire, si usted es acucioso y estudia un poquito la escritura, se va a dar cuenta que Moisés, mire, vivió 120 años. 120 años. Pero mire, de veras, estuvo ahí, mire, ahí ya lo vimos, ¿va? 40 años ahí en Egipto. 40 años, mire, después, lidiando con otros 40 años con el pueblo de Israel. Entonces, realmente esos son los procesos de Dios. No me refiero a los 40 años. Con Moisés fueron 40 años. Pero con nosotros, ¿cuántos años? Fíjese que con Abraham esperó la promesa 25 años. Y tú ni un mes llevas de estar pidiéndole algo, ya quieres que Dios te responda así. No, tampoco Dios no te va a responder allá en el cielo, ¿verdad? No. Aquí sobre la tierra nos ha respondido el Señor. Pero lo que te estoy tratando de decir es de que Moisés no había entendido el proceso de Dios y por eso fue necesario quitarle los vestigios de la vieja naturaleza, quitarle el espíritu egipcio
despojarse para que el despojamiento sea el camino al propósito. Porque al final, el propósito de Dios sí lo cumplió Moisés. Sí lo cumplió, aunque no entró a la tierra prometida. Pero el propósito de Moisés era liderar durante 40 años al pueblo de Israel y sacarlos. Pero acá, el libro de los Hechos nos da una panorámica. Mire, ¿verdad? Donde dice, mire, en el verso 42, pero Dios se volvió contra ellos, los abandonó, los dejó adorar al sol, la luna, las estrellas, como dice en el libro de los profetas, pueblo de Israel, durante 40 años. O sea, Moisés estuvo, mire, 40 años con el pueblo de Israel. Cuando Moisés tenía 40 años, Dios se lo lleva al desierto para quitarle el espíritu egipcio. Y después, 40 años batallando con el pueblo de Israel. Y para eso fue que Dios escogió a Moisés. Mire, para ser un caudillo, para ser un libertador. Al principio Moisés no había entendido el proceso. Pero Dios lo había escogido para ello. Realmente, por cuestiones de tiempo, tengo que terminar esta primera parte. La segunda parte la damos el próximo domingo o la próxima reunión. Mire, vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, porque Dios quiere que conozcamos el propósito para el cual fuimos puestos sobre esta tierra. Y le voy a decir algo bien importante, porque esto es bien interesante. Moisés entendió el plan de Dios. José entendió el plan de Dios. Y los grandes hombres de Dios entendieron el plan de Dios. Costó al principio, como nos ha costado a nosotros. Y yo le puedo garantizar, querido hermano, que tal vez a usted le ha costado entender el plan de Dios. ¿Por qué está sobre esta tierra? ¿Por qué Dios lo puso en determinada congregación? ¿Por qué Dios lo puso a la par de una persona para que trabaje? ¿Por qué Dios le dio un empleo? ¿Por qué hay muchas cosas que hay que ir entendiendo? Voy a parar acá con esta primera parte. Seguimos la segunda parte en el próximo episodio, en el próximo capítulo de esta serie. Pero esto está bien interesante. Déjeme orar y déjeme bendecirlo en esta oportunidad. Y no se pierda la próxima edición de esta segunda parte, que ahí vamos a terminar, segunda parte de este interesante tema, el despojamiento, camino al propósito. Déjeme bendecirlo a través de una oración. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, en esta oportunidad te pedimos que tú nos ayudes a entender nuestro propósito, que podamos entender y en el tiempo estipulado, Señor, podamos asimilarlo de la mejor manera. Ayúdanos a despojarnos del viejo hombre. Ayúdanos a despojarnos, Señor, de nuestro razonamiento, de nuestras ideas, de nuestros gustos, inclusive de las permisiones ministeriales, como a veces se le denomina. Señor, ayúdanos a ser dóciles a la voz de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender y a salir rápido del proceso para que podamos ser eficaces y efectivos en tu obra y en tu reino. Señor, perdona si no hemos sido proactivos, perdónanos si no hemos sido diligentes, perdónanos si no hemos dado el tiempo necesario, pero te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, como lo leímos en Lucas 9:51, que Jesús, cuando sabía que tenía que ser entregado arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a todos nuestros hermanos y a toda nuestra amada audiencia que nos está sintonizando o que me escucharán en diferido
o que están al alcance de mi voz, y que ellos puedan entender el propósito eterno por el cual fueron puestos sobre esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, amada audiencia, no te pierdas la segunda parte de este interesante tema en la próxima reunión que tengamos, y te invitamos a que nos puedas seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Ministerios Propósito Eterno. Nos puedes sintonizar también en nuestro programa los lunes por la tarde de 6 a 6:30 de la tarde, y martes y jueves por la mañana de 7 a 7:30 de la mañana en nuestro programa Conociendo tu Propósito por Radio Voz Evangélica de América, más conocida como Radio Vea, en el 1570 AM y sus plataformas digitales. Puedes enviar tus peticiones de oración al número 5800-4348. Muchísimas bendiciones y que el Señor te guarde y te bendiga.